defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Entregaré con toda mi esperanza, con toda mi certidumbre de mexicano, el mandato supremo de la República a José López Portillo. En 1980, mientras México se hundía en la deuda, López Portillo inauguraba esta réplica exacta de la Fuente de Cibeles de Madrid. 12 toneladas de bronce donadas por españoles como símbolo de hermandad. La fuente costó millones en plena crisis y se ubicó donde antes estaba el Pozo Pimentel, fuente vital de agua para la Roma. A solo kilómetros, el Caballito vigilaba una ciudad al borde del colapso. Dos estatuas suntuosas en un país que pronto pagaría el despilfarro. Tras descubrir yacimientos en Tabasco y Veracruz, López Portillo apostó todo al petróleo. Entre 1978 y 1981, el gasto público pasó del 32% al 46% del PIB. Se contaron lujosos proyectos. Su hermano dirigía cine estatal, su hijo era subsecretario, su hija debutaba como cantante. En un intento por limpiar su imagen, impulsó la reforma política de 1977. Amplió la Cámara de Diputados a 400 escaños, legalizó partidos de izquierda y ofreció amnistía a guerrilleros. Pero era un juego de espejos. Su gobierno acumulaba denuncias de corrupción, como el caso de su aliado Arturo Durazo, el Negro, dueño de un zoológico privado con aviones presidenciales. Mientras, el Banco de México imprimía billetes cada vez más altos. En 1981, el precio del petróleo se desplomó. La deuda externa se volvió impagable. Para 1982, México era el país más endeudado del mundo. En un discurso televisado, entre lágrimas, nacionalizó la banca. Defenderé el peso como un perro, decía, pero era tarde. La inflación superó el 100% y el peso se devaluó en un 400%. Solo quedaban billetes inservibles. Hoy, el Museo del Banco de México guarda esos billetes hiperinflados como reliquias de un fracaso. En 2004, falleció el expresidente López Portillo y nunca fue juzgado por corrupción. También estamos en calle Durango 22, en lo que es el edificio del Partido Acción Nacional, que también conocido como PAN.
Aquí hablaremos de los puntos principales de la reforma de Jesús Reyes Heroles, que tendría un sistema de repartición equitativa, mayor diversidad en el Congreso y legalidad a partidos políticos nacionales, los cuales buscaban desde 1939 tener una legalidad ante la nación. Esta reforma fue impulsada por Jesús Reyes Heroles, por la cual se llamaba la creación de nuevos partidos políticos, en la cual se aceptaba la creación de partidos políticos y al mismo tiempo se reconocía, pero al mismo tiempo sin que el PRI perdiera su hegemonía y su poder en todo el estado. Nos encontramos en Avenida Arcos de Belén, número 72, por el simple hecho de que aquí se movía toda la cagada de Arturo Durazo Moreno, o el Negro Durazo para los cuatachos. Este inmueble se representa principalmente por ser la sede de la corrupción en el sexenio de López Portillo, ya que pues el Negro Durazo, al ser su cuatazo, aquí era su cuartel general. Aquí en la SSC fue el cuartel general del Negro Durazo, ya que pues este lugar, conocido simplemente como Valderas, por la cercanía de los 2 metros, tanto la línea 3 como la línea 1 de Metro Valderas, fue el lugar predilecto por el negro, ya que pues en este lugar es tan céntrico y se encuentran tantos accidentes al mismo tiempo que fue tan fácil empezar a extorsionar a los policías, tanto a los policías como a los ciudadanos, para empezar a dar mordidas, por el simple hecho de prometerles venderles una plaza en la policía. Este lugar es emblemático principalmente por su centralidad, tanto porque está muy cerca del centro, tanto porque da hacia la Roma, y principalmente por la cantidad de dinero que se movía, por la cantidad de dinero que se lavó y por la cantidad de dinero que se robó. O sea, entendamos que la corrupción que se generaba aquí principalmente no era de una secretaría o de finanzas o de una empresa fantasma, era dinero de los mismos contribuyentes o de las personas que, con tal de evitarse una multa o de evitarse los problemas, soltaban el dinero para poder liberarse. Actualmente la policía tiene un estigma muy fuerte, principalmente porque se lo han ganado y otra porque sus necesidades fueron esas, pero aún así la Secretaría de Ciudad Ciudadana sigue estando manchada por el legado de Antón de El Durazo. Hay una frase de López Portillo que me gustaría citar, que dice: hay que saber cómo administrar la riqueza. Esta frase nos deja ver cómo este presidente no sabía administrar más que nada, ya que pues en 1981 vino una crisis económica a México, la cual nos dejó en la ruina, dándonos así ver cómo centralizar la moneda no es bueno, ya que pues se descuidaron industrias, se descuidaron empresas, se descuidaron hasta fábricas, dejándonos así la búsqueda de la centralización de la banca. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país, a los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que venía arrastrando como responsabilidad por los gobiernos. Ahora bien, recordemos que el petróleo fue la mina de oro del sexenio de López Portillo, dejando con una deuda de hasta el 85% de su valor al terminar su sexenio. Ahora bien, hablemos del petróleo. Ya que no nos dio el presupuesto para ir a Tabasco, nos encontramos en el IMP, Instituto Mexicano del Petróleo. Este inmueble fue creado bajo decreto presidencial en el sexenio de Díaz Ordaz, el cual es conformado por 4 edificios, el cuales fueron creados para el desarrollo de tecnologías para el petróleo. También recordemos que el petróleo fue ese pequeño ladrillo en donde se sostuvo la economía mexicana durante el sexenio de López Portillo, dándonos así el nombre en el mundo de los nuevos ricos. A principios de la década de los 70s, en el Golfo de México se encontraron fuertes yacimientos petroleros, en los cuales se decía que se podían extraer miles de millones de barriles de petróleo sin agotar la fuente. Lo malo de este petróleo es que era un petróleo muy sucio, y ese mismo petróleo muy sucio
costaba más refinarlo y costaba más venderlo. Al mismo tiempo, México fue centralizando tanto su moneda en el petróleo que esta moneda basada en el petróleo optó un 8% en el PIB nacional. Encontramos en el complejo cultural Los Pinos la residencia oficial de los presidentes de la nación y especialmente vamos a hablar de José López Portillo, quien nacionalizó la banca y también es conocido como el presidente que lloró el petróleo. No vengo aquí a vender paraísos perdidos ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Como dato curioso, el expresidente James Carter, durante una visita al presidente José López Portillo en 1979, le hizo este regalo. Era 1976 en México cuando José López Portillo inició su sexenio, siendo el único candidato de un único partido, el PRI. Al entrar se encontró una fuerte crisis económica que México llevaba arrastrando ya desde hace varios años, pero poco después se fueron encontrando nuevos yacimientos de petróleo. Entonces su medida fue apoyar toda la economía hacia ese sector, por lo cual su gobierno empezó a pedir préstamos internacionales y gastar lo más que se pudiera, pero no esperaba con que eventualmente el petróleo no iba a ser la única salida ni la única, hasta tal grado de conseguir una dependencia económica. El 1 de septiembre de 1982, cuando José López Portillo dirigió su último informe de gobierno en la que anunció la nacionalización de la banca. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado había tenido todo el control de los bancos privados. La nacionalización de la banca sigue siendo uno de los momentos más polémicos de la historia mexicana. Algunos creen que todavía es necesaria, aunque drástica, y otros creen que fue un acto desesperado del gobierno para tratar de controlar la crisis, para la recuperación de la economía y para no admitir que se perdió el control de la economía. José López Portillo quiso terminar como el presidente que defendió la economía mexicana, o como su frase célebre dijo, defender el peso como un perro, pero realmente quedó como el presidente que prometió mucho y cumplió poco, dejando al país en un alto grado de inflación y rebasado por la deuda externa, e incluso con desigualdad social y económica.